Algo dentro de mí se comió a mi madre. Historia de terror de Reddit, esta dama les cuenta. Para mi querida Rosie, el día que a una chica le viene la regla es memorable. Normalmente no por motivos felices, pero memorable al fin y al cabo. Yo tenía 10 años cuando me vino la mía, solo un año menos que tú ahora. Era un día de agosto pegajoso y asqueroso, de esos en los que el cuello ya está resbaladizo para cuando llegas a la parada del autobús, lo que para mí ya era un viaje. Mi familia vivía en el campo y nadie tenía tiempo de llevarme a la escuela, así que caminaba unos 5 kilómetros cada mañana para coger el autobús. Era miércoles y le pregunté a mi madre si podía quedarme en casa ese día porque me dolía la barriga. Me hizo un gesto de desdén, dijo que era una mentirosa vaga, bla, bla, bla. Así que fui quejándome hasta la parada del autobús, subí quejándome al autobús y me puse a hacer ciencias sociales quejándome. A la primera hora de empezar alguna actividad que estábamos haciendo, sentí algo extraño en el asiento, pero lo ignoré. Debí de estar muy concentrada en lo que estuviéramos haciendo porque pensé, lo comprobaré en el baño, de todas formas es en 10 minutos. Eso fue hasta que E.J. Taylor se levantó para sacarle punta a su lápiz. Fue una lástima por 3 razones. 1. El sacapuntas estaba justo detrás de mi asiento. 2. Llevaba puestos mis nuevos pantalones cortos blancos caqui, y 3. Sin darme cuenta, me había venido la regla. Ivy está sangrando, gritó E.J. con su gran y estúpida boca. La gente se reunió a mi alrededor y vio que tenía razón, tenía una mancha roja enorme justo en el trasero. No se siente bien que tu clase de cuarto te vea con tu primera regla, ni que el conserje, disgustado, entre y te quite la sillita como si fuera un arma biológica, ni que estés en la recepción mientras llaman a tu mamá porque no quieren que te sientes en nada más, pero no fue lo peor que me pasó ese día. Se me revolvió el estómago, ya de por sí dolorido, al enterarme de que llamaban a mi madre. Sabía que se enfadaría muchísimo conmigo. Pero, en cierto modo, agradecí esa gran mancha roja, era la prueba de que no estaba fingiendo. Quizás hasta se arrepintiera. Mamá entró furiosa, me agarró la muñeca, ignoró a la secretaria que le pedía que firmara mi salida y prácticamente me tiró en la parte trasera del coche. Había una toalla en el asiento trasero, así que al menos no tuve que preocuparme por ensuciar sus asientos. Nos miramos por el retrovisor antes de que pusiera el coche en marcha. Negó con la cabeza y dijo: no puedo creer que me hicieras esto. Fue lo único que dijo durante todo el viaje en coche. Al llegar a casa, me sacó a tirones del coche y me metió en casa. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que el coche de mi padre se había ido, estaba en el trabajo, y mi hermano mayor seguiría en la escuela. Estaba completamente solo. Me metió en mi habitación y dio un portazo. Contuve la respiración mientras me miraba fijamente, con el pecho subiendo y bajando como placas tectónicas enfurecidas. La observé, como una presa acorralada observa a un depredador, con el miedo ahogándome, los sentidos agudizados, atento a cualquier sonido o movimiento que pudiera hacerla estallar, a que chasqueara la mandíbula. Todavía me dolía el estómago y tenía ganas de orinar. Quería que todo esto terminara. Lo siento, mamá, lo intenté. ¿Ya se mueve?, preguntó. ¿Qué?, dije desconcertada. No respondió, solo se arrodilló, puso una mano sobre mi estómago y presionó su oreja contra mi pequeña barriguita, como he visto que hacen con las embarazadas. Confundí el gesto con un abrazo e intenté rodearla con mis pequeños brazos, pero los apartó. Finalmente, se puso de pie, limpiándose las manos de mí en su vestido. Mi madre era tan hermosa como iracunda. Una mujer despampanante, con una larga melena cobriza que brillaba como miel fresca en su esbelta espalda a la luz del sol. Su aroma era cálido verdor por pasar tanto tiempo en su jardín, cuidando las rosas que tanto apreciaba, rosas que inundaban gran parte de nuestro patio trasero como un torrente carmesí. No me dejaba acercarme a las flores, siempre temía que las arruinara. Quizás no lo tengas, quizás solo sea pequeño. Quédate hasta que lo veamos, dijo, y se dio la vuelta y se fue. La oí arrastrar una silla de la cocina y colocarla bajo el pomo de la puerta. Todavía con mis pantalones cortos caqui ensangrentados y mi mochila de Scooby-Doo, hice 2 cosas de las que no me siento orgullosa, me oriné encima y lloré. Al final, me cambié los pantalones cortos y los guardé en un rincón. Me puse otros, consciente de que estos también se ensuciarían, ya que no sabía cómo detener la hemorragia. Intenté llamar a mi madre un par de veces, pero no respondía o golpeaba la puerta con algo pesado. No tardé en rendirme. Agotada de llorar y sangrar, pero también con miedo de manchar las sábanas, me acurruqué en el suelo de madera y me dormí. Cuando desperté, oí voces fuertes y furiosas, mi madre y mi padre. Me sorprendió que mi padre nunca gritara, así que algo debió de haberlo sacado de quicio. Volví a sentir un bajón, pensando que él también debía estar enfadado conmigo por lo del periodo.
Realmente cometí un error, pensé. No puedes ir a algún sitio. O dejarla en otro sitio. Mi papá gritaba, parecía desesperado. Oí lo que parecía ser mi mamá escupiendo al suelo. Me encontrará, me consumirá, no importa cuán lejos llegue. ¿No crees que mi madre huyó? Sí que huyó, pero no importó. No dejaré que eso me pase. Pero, Lucía, ella es solo una niña. Dijo mi papá, ahora suplicando. Ella volvió a escupir y me llamó por un nombre en su lengua materna. No sabía qué idioma era, tu abuela y yo no éramos muy unidos, ni siquiera me dijo de dónde era. Más tarde descubriría que el país del que técnicamente provenía, en Europa del Este, ya no existe. Hace mucho tiempo que no existe. ¿Te gustaría que me fuera, preguntó enojada. Mi papá murmuró algo y se marchó arrastrando los pies. Así era él, casi siempre. Ir. Ella gritó y lo oí dirigirse al patio trasero. Sentí que algo se movía en mi estómago, un calambre que al principio pensé que era como los que tuve esta mañana, pero esto era diferente. Sentía como si el calambre creciera a medida que se movía, expandiéndose y retorciéndose. Si esta mañana había una uva rebotando en mi estómago, ahora era una manzana. Me hizo recordar lo que mi madre me había preguntado al llegar a casa, ¿ya se mueve? ¿Qué significaba eso? No sabía nada de la regla, pero lo que fuera que se movía dentro de mí se sentía anormal. Oí pisadas por el pasillo, el sonido de la silla al ser movida, y luego a mi madre abriendo la puerta. Llevaba un bulto de cuerda en las manos y el ceño fruncido. Mami, lo intenté, pero me ignoró. Se agachó para escuchar lo que fuera que se retorcía dentro de mí. Supe entonces que algo sí había dentro, así que me aparté, desesperada porque no lo encontrara. Sus ojos se entrecerraron como dagas al hacerlo. Me atrajo hacia adelante, clavándome las uñas en los costados para mantenerme en mi sitio mientras escuchaba. La cosa prácticamente pateó en cuanto puso la oreja en mi estómago. Jadeó y se sobresaltó ligeramente. Me miró con lágrimas en los ojos. Yo también empecé a llorar. Mami, ¿qué pasa? Tragué saliva. Ella respondió con una fuerte y punzante bofetada de su delgada mano en mi mejilla. Finges no saberlo, pero sé que sí. Igual que sé que Carmilla lo sabía cuando se llevó a mi madre. No me reemplazarás, bestia. Siseó y me dio la vuelta, atando mi muñeca a la espalda con fuerza con la cuerda. Carmilla era la hermana pequeña de mi madre, en ese entonces, no la conocía. Solo sabía que nadie en la familia le hablaba, era hermosa, y algunos la culpaban de un accidente que mató a la madre de mi madre. No tenía ni idea de qué tenía que ver con mi primera regla ni con esa cosa dentro de mí. Mientras mi madre apretaba la cuerda con un último tirón, ambas nos sobresaltamos al oír unos pasos apresurados por el pasillo. Mi hermano mayor había vuelto de la escuela. Ivy, más te vale que no tengas todavía la DS. Había sobresaltado, pero se detuvo en mi puerta al verme, sin palabras. Su mirada se desvió de la imagen de mamá atando mis manos y del montón de ropa empapada en sangre en la esquina. Ella se ablandó al verlo, sus manos, que acababan de atar mis diminutas muñecas, se volvieron suaves como plumas sobre sus mejillas mientras lo acariciaba. A pesar de todo el dolor de ese día, la envidia parecía ser lo peor. Era como si se hubiera transformado en una forma más suave y sin bordes, una que nunca llegué a conocer, solo a observar. Cariño, recoge tus cosas. Tú y tu padre van a pasar la noche con tu abuelo, susurró. La mirada de mi hermano la miró a ella y a mí con profunda confusión. ¿Viene Ivy? Preguntó tras pensarlo un momento. Su labio se crispó, la delicada máscara casi se desvaneció antes de negar con la cabeza. No, se va a pasar un tiempo con la tía Carmilla, le dijo. Me miró de nuevo y negué con la cabeza sutilmente. Él asintió y dijo que iría a empacar. Ella se inclinó, lo besó en la frente, lo llamó buen chico y lo siguió, volviendo a colocar la silla bajo el pomo de la puerta. Pasaron las horas. El sol se ponía y oí pasos moviéndose por la casa y las cremalleras de las bolsas que se cerraban. Logré arrastrar los pies hasta la ventana para mirar el patio trasero. Con el sol en el horizonte, vi la delgada silueta de mi madre, una sombra sólida y oscura contra el fuego furioso que había encendido en la hoguera. Solo que me di cuenta de que era mucho más grande que la hoguera. No. Habían cavado un gran agujero y la leña estaba apilada dentro, ardiendo roja y furiosa en el centro del patio. Sentí que la cosa se movía de nuevo dentro de mí, arañando mis entrañas, tal vez del tamaño de una toronja ahora, pensé. Tragué el gemido que me estremeció la garganta. Fuera lo que fuese esa cosa, se hacía más grande cada hora, mis entrañas se sentían como si hubieran colocado y encendido una cuchilla de licuadora dentro de mis intestinos, mis órganos como si se retorcieran a través de mi caja torácica como durmientes inquietos, mis piernas estaban manchadas de rojo y me picaban por la sangre pegajosa, fresca y vieja, que no había sido atendida desde que me recogieron esa mañana de la escuela.
Oí que la silla se movía desde la puerta, esta vez más suavemente, y entró mi hermano. Se quedó parado torpemente cerca de la puerta por un segundo. Le pregunté a mamá si podía despedirme, ¿sabes? Porque vas a casa de la tía Carmillas. Dijo, mirándome a la cara. Me di cuenta de que me preguntaba si era cierto. Negué con la cabeza, por si acaso me escuchaba. Él asintió, como si ya supiera que era mentira y esto fuera solo una confirmación. Bueno, no puedes llevarte mi DS. Uf, huele a bolsa de monedas aquí. Dijo y caminó por la habitación, fingiendo buscarlo hasta que silenciosamente abrió el pestillo de la ventana de mi habitación y la empujó lo justo para que pudiera salir. Luego jugueteó con algo en el bolsillo de su pantalón cargo. Articuló, pide un abrazo. ¿Me das un último abrazo, Toby? Antes de irme, solía entre sollozos. La verdad es que necesitaba un abrazo. Uf, bien, gimió y me abrazó, sacando lo que fuera de su bolsillo. Jadeé levemente al sentir que las cuerdas se soltaban detrás de mí. Me había liberado. Haz como si todavía estuvieras atada. Hizo que papá cavara un hoyo enorme. No sé qué pasa, pero tienes que ir. Dijo que está esperando a que, eso, salga de ti. Ahora me miraba, buscando una respuesta. Bajé la mirada a mi vientre, donde la toronja se movía visiblemente, como una pelota de ping-pong rebotando, atrapada en mi carne rosada. No me gusta eso, dijo Toby simplemente. Sí, yo tampoco, estuve de acuerdo. Bueno, creo que estás a salvo mientras aún esté, dentro de ti. Voy a abrazarla un montón en la entrada, pero antes, tocaré la bocina sin querer. Mientras lo hago, sal por la ventana, al bosque, y sal a correr, vale. Tengo miedo, lloré suavemente en su hombro. Lo sé, yo también. Pero inténtalo, vale. No quiero que vayas a casa de la tía Carmilla, dijo con voz temblorosa y me dio un abrazo fuerte. Lo intentaré. ¿Papá se va a despedir? Pregunté. Toby meneó la cabeza y una ligera furia brilló en sus ojos. Dijo que es más fácil si no te vuelve a ver. Se fue entonces, volviendo a colocar la silla bajo el pomo de mi puerta. Escuché atentamente el sonido de la bocina después de que la puerta principal se cerrara de golpe. Finalmente oí el bocinazo e intenté salir corriendo por la ventana de mi pequeño dormitorio. Al apoyar el estómago en el alféizar, mi ser interior rugió, aparentemente disgustado por la presión del alféizar. Justo al otro lado de mi piel, sentí lo que parecían cientos de dientecitos afilados que intentaban morder hacia afuera, pero no lograban atravesar la carne. En cambio, solo desgarraban las paredes de mi abdomen, desgarrando el revestimiento de mi estómago. El dolor, junto con la imagen de mi carne cayendo en el ácido estomacal como carne desmenuzada, provocó dos cosas, un chillido ensordecedor y una explosión de vómito en mi boca. A través de mis oídos zumbantes, oí el chirrido de las llantas del auto de mi papá y el sonido de alguien corriendo hacia mí. Mientras intentaba abrirme paso, oí que la puerta se abría de golpe. Mi hermosa madre estaba allí, con el hacha en la mano. Esa era la motivación que necesitaba. Logré atravesar la ventana, pero no antes de que mi madre me diera un golpe en el tobillo izquierdo, partiéndolo como un chorro. El líquido caliente brotó de mi pierna como si estuviera ansioso por salir. Grité al golpear la hierba, mi tobillo ahora ocupando el primer lugar en las olimpiadas de agonía que mi cuerpo estaba albergando hoy. No quería mirarlo, esperando que se sintiera peor de lo que realmente estaba. Sin embargo, entre la luz plateada de la luna llena y las llamas rojas danzantes de ese fuego, vi que era un desastre crudo y destrozado. Un golpe más podría haberlo arrancado por completo. Ir directo al bosque ahora era impensable. Así que, sin otra opción, me arrastré hasta el rosal más cercano de mi madre, dejando al descubierto las espinas que me ungían con sangrientos gajos mientras buscaba refugio. De alguna manera, me hubiera gustado que hubieras visto los rosales, pero no creo que los hayan cuidado desde aquella noche. Tu abuela era una jardinera talentosa, realmente impresionante. La circunferencia del jardín estaba rodeada de rosas altas y trepadoras, y el interior tenía hileras de rosas que se extendían horizontal y verticalmente, tantas que siempre pensé que, si mirabas el jardín desde arriba, incluso podría parecer una rosa gigante. Tuve suerte de que cuidara también las flores, eran densas, con grandes capullos oscuros que me ocultaban. Me arrastré lo más silenciosamente posible entre los arbustos, empujándome a una fila más allá, antes de congelarme al oír la puerta trasera abrirse de golpe y los pasos fervientes de mi madre alejarse hacia el bosque. Me arrastré hasta otro arbusto y pude verla caminar de vuelta hacia la casa y el jardín. Se detuvo frente a la enorme hoguera, con el hacha lista, y a la luz, pude ver la sangre de mi tobillo salpicada en su rostro. Tras un momento de caminar de un lado a otro, lanzó un grito de guerra de alma en pena hacia el cielo antes de blandir el hacha contra los rosales más cercanos a mi ventana. Los tristes pétalos explotaron como confeti escarlata a su alrededor mientras se balanceaba hacia las flores.
Mis flores. Me las arruinaste. Bestia. Bestia. Te mataré, bestia. Sollozaba mientras continuaba con el ejercicio frenético. Solo pensaba en quedarme callada hasta que se cansara, entonces quizá podría arrastrarme a un lugar más seguro, o quizá papá y Toby regresaran. Pero incluso si se cansaba, ninguno de esos planes funcionaría. Nada estaba lo suficientemente cerca como para arrastrarme en mi estado, y me desangraría antes de que mi padre y mi hermano regresaran. Resultó, sin embargo, que nada de eso importaba. La cosa dentro de mí se había inflado hasta el tamaño de un melón mientras yacía allí en los rosales, y al sentirla moverse, supe que ya no era lo suficientemente grande para contenerla. Empezó a salir de mí. Crucé las piernas para contenerla, pero una cuerda larga y afilada se desbordó, provocándome un chillido de sorpresa. Después de un breve instante, sentí los delicados dedos de mi madre aferrándose a mis tobillos, sacándome del rosal y llevándome al exuberante césped verde, con el fuego como un sol moribundo iluminándola. Ella levantó su hacha por encima de su cabeza. No ganarás contra mí, me dijo. Nunca quise, mami, sollocé. Justo antes de que me atacara, vi que sus ojos veían la cola de la cosa, y sus brazos se aflojaron, dejando caer el hacha a su lado. Toda esa convicción, toda esa rabia, se esfumaron en un instante. No, no es uno con cola, se estremeció, apenas audible. Con mi madre aterrorizada de pie sobre mí, grité mientras el resto de la criatura se retorcía fuera de mí. El dolor era diferente a todo lo que había sentido antes cuando sus 8 patas se abrieron paso fuera de mí. Casi esperaba que llorara, pero salió siseando como una cucaracha. La criatura misma emitió un horrible sonido de sorbo al finalmente salir de mi cuerpo. Me incorporé sobre los codos y casi me desmayo. La criatura era del tamaño de un gato grande, pero se parecía más a un escorpión, con 8 patas largas y huesudas y una cola afilada y enroscada. La forma de su cuerpo era difícil de discernir, casi parecía gelatina, como si a un trozo de mermelada de fresa le hubieran crecido patas y cola. Me observó, creo, ladeando la cabeza, con cientos de ojos oscuros fijos en mi cuerpo descuartizado. Entonces se giró hacia mi madre y pareció saber exactamente lo que quería. Mi madre no corrió, pero sí gritó. Con el fuego ardiendo tras ella, observé cómo la criatura con aspecto de escorpión se abalanzaba sobre ella, aferrándose al centro de su pecho, donde yacía su corazón. El ataque la hizo caer de rodillas. El color la abandonó. No solo su piel se volvió pálida, sino que el rojo de su cabello se desvaneció en un blanco triste y lacio. Levantó la mano débilmente mientras su piel, suave como la perla, comenzaba a arrugarse, a decaer, el rubor de sus mejillas se desvanecía como vino derramado. Me miró, sus ojos verdes ahora estaban sin brillo, sus labios, como tulipanes rosados, resecos como gusanos en la acera en un día caluroso. Al caer, oí el crujir de sus huesos, el último ruido que haría en su vida. Pensé entonces que moriría junto a mi madre en su rosaleda, pero esa cosa que había crecido en mí ese día tenía otros planes. Cuando mi madre fue absorbida, no tardó en regresar a mí. De vuelta a mí. Jadeé, aterrorizada, pero no me dolió. Me salvó. Sentí un calor recorrer mi piel como nunca antes, una revitalización me invadió. Mi tobillo, que se había abierto, se selló como si nunca lo hubieran golpeado. Mi piel llena de espinas dejó de sangrar sin cesar. Pero no solo sanó, sino que me hizo sentir mejor. Mi cabello se volvió más grueso y vibrante, mi piel se suavizó y creo que incluso me hizo más alta. Me puse de pie, mis piernas se sentían fuertes, y yo me sentía fuerte, más fuerte que nunca en toda mi vida. Mis ojos encontraron lo que quedaba de mi madre y comprendí por qué estaba tan asustada y por qué nadie en su familia hablaba con Carmilla. Esa cosa le había arrebatado toda esa belleza y esa fuerza a mi madre y me las había dado a mí. Hay mucho que aún no sé, incluso después de contactar con la tía Carmilla. No sé por qué la criatura no ha emergido desde entonces. No sé por qué no me mató cuando tuvo la oportunidad, por qué tuvo que esperar a que la criatura emergiera, pero aún así se rindió. No sé por qué Carmilla y yo somos portadoras de ella. Tu tía Carmilla tiene 4 hermanas mayores que no la tenían, y esas hermanas tienen hijas que tampoco la tienen. He intentado averiguarlo, pero las madrigueras en las que me he perdido han sido infructuosas y peligrosas. Lo que sí sé, mi dulce Rosie, es que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi pequeña flor, qué suerte tengo de conocerte. Eres tan hermosa, inteligente, curiosa y amable. Me gustaría atribuirme parte del mérito, pero eres tan segura de ti misma. La forma en que esos ojos inteligentes tuyos siempre ven más de lo que es superficial. Sé que notaste que mamá se está comportando extraña hoy, y lamento no haberte preparado mejor. Creo que me distraje tanto con la alegría de criarte que nunca pensé en qué pasaría si fueras portadora. Bueno, eso no es del todo cierto.
Sí lo pensé, pero nunca por más de un minuto. La verdad es que no me importaba si eras portadora o no. Si lo último que hago en esta tierra es darte mi vitalidad, mi belleza, mi fuerza vital, entonces puedo morir con el corazón lleno. Así que, a mi dulce hijita que se despertó con dolor de estómago esta mañana y tuvo que quedarse en casa sin ir a la escuela, quiero que sepas que no eres mala. No eres un monstruo. Dentro de un rato, haremos un fuerte de mantas y nos meteremos debajo juntas. Puedo ver cómo se mueve en tu barriguita, la pequeña toronja. Intentaré explicártelo todo de la forma más sencilla posible antes de que pase, pero se quedará miedo y lo siento mucho. Sé que debería haberte avisado antes, pero mamá fue un poco egoísta y quería pasar un último día divertido contigo. Así que te escribo esta carta, Rosie, para que sepas que no me estás quitando nada, sino que te estoy dando, y estoy encantada de hacerlo. Publico esto aquí por si alguien más es portador o conoce a uno y quiere saber que no está solo. Para Rosie, la tía Carmilla y el tío Toby vendrán esta noche para cuidarte. Te quiero, siempre te querré, y me siento la mayor ganadora del mundo solo por haberte conocido. Amar, mami. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.